Buenas amigos, Carbonell, Virtuoso, Luis Alfredo Doctor, José Pirela, María Vecchio, Milita Morales, América, Luz Marina González, Julio Bello, Scorpion 66966. Buenas noches, doctor. Saludos cordiales desde España, La Rioja. Ah, qué bien, Domenico La Verde. Saludo estimado, Jacobediente, se ha unido. Luz Marina también, hola. Está bien, hola doctor. Bueno, aquí estamos, mis amigos. Reincidente con esto de querer comunicarnos con ustedes y hacer el punto del análisis de la cotidianidad de la tragedia venezolana. Ahí está, Marlene Jr., que ayer no los agarré de sorpresa y no me vieron, pero ahí están otra vez hoy. Es de la gente habitual. Rápidamente se está haciendo el piso y a las 4 de la tarde de Miami, Venezuela, y a las 9 de la noche de Canarias, donde estoy, ahí está Aborigen. Aborigen venezolano, creo que es la gente de Johan que está allí. David Tir, Yari 50, hola Alberto. Qué bien que están llegando muchos que no pudieron estar ayer. Se ha unido Anónima, Ana Ponce, saludos desde Sabanac, Jorge Montero, de Atlanta. Bien, voy entonces a comenzar este reloj está lento, no avanza los minutos, quería comenzar a las 4 en punto y faltaban 2 minutos por fin. 3:59 hora de Venezuela, hora de Miami, 1 minuto para las 9 horas de acá. Entonces voy a conectarme también por YouTube, porque logré hoy conectar. Ojalá pudiera estar Phantom por allí, que me diga, o el amigo Lobo, si está transmitiendo por YouTube. A ver si tengo suerte. Ajá, vamos a empezar a transmitir también por YouTube. Buenos amigos de YouTube, buenos amigos de Facebook, perdón. Ok, esto está feo, dice Calzadilla, se escucha y se transmite muy bien el Periscope, pero quiero saber si está transmitiéndose por el YouTube. No hay vida, dice. Buena, Sandy. He logrado estar con internet. Ahí está Chela. Hola Chela, un gran beso. Desde Panamá, Yoyita. Buenas tardes, Pinos. Estamos en los saludos iniciales. Ya vamos a entrar en la política. No se angustien. Estamos esperando un piso importante de asistentes. Ayer se comenzó con 250, 300, llegó a 360. Que usted sabe van como rotando y ya va por 12.000, 13.000 las audiencias. Hubo un accidente con el Facebook que después que había llegado a 40 y pico mil, se accidentó el Facebook y se borró, quedó como un link. Ojalá los amigos de Facebook lo puedan ver por allí. Sigo sin saber si puedo tener alguna noticia del YouTube, si se está viendo por YouTube, por el portal de entiendo que es por parte de Guerra, del amigo Phantom. ¿Qué opino del plebiscito? ¿Qué puede decirse de ese plebiscito? Como dijera el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Padrón, yo comparto la idea, ese es un acto simbólico. Parece que la gente de la marea socialista, bueno, que ya no es de marea, Nick Marevan y
la gente de la fiscal, pues, pidieron que más bien se haga es un firmazo de sí o no a Maduro, entonces rechazando a Maduro, y todas las demás preguntas ya quedan sin posibilidad de ser formuladas. Porque parece mentira, quienes lanzan esta idea crearon una confusión inicial muy fuerte. Un plebiscito solo puede responderse por sí o no. Por ejemplo, el último plebiscito que conocimos en Venezuela fue el de Marcos Pérez Jiménez, que el 15 de diciembre del año 1957 propuso una fórmula constitucional allí para él continuar en el poder y pidió pronunciarse sí o no. Y puso dos tipos de tarjeta, una roja y una azul. La tarjeta roja era que decía no y la tarjeta azul a favor de él. Y entonces, bueno, ganó por supuesto la de él. Los plebiscitos lo hacen los gobiernos, generalmente para aprobarse alguna trapisonda de gran escala. La historia de los plebiscitos siempre son bastante truculentas. Bueno, en la Constitución esa por la que jura Capriles y Guevarita y la Tintor y todos juran por esa Constitución de Chávez del 99, no hay la figura del plebiscito, hay la figura del referéndum. El referéndum usted puede hacer varias preguntas. Por ejemplo, proponer una constituyente, por ejemplo, y decir, ¿y está usted de acuerdo con las bases comiciales? ¿Está usted de acuerdo con convocarla? ¿Sí o no? Dependiendo de sí o no, entonces la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la siguiente base comicial, tal, tal y tal y tal, que se elija de tal manera? Entonces la gente responde 2 o 3 veces en el mismo acto del referéndum. Eso se llama referéndum consultivo. Y hay el referéndum, ¿cómo se llama? Revocatorio, el que querían hacer y el gobierno no lo dejó. Un referéndum aprobatorio también puede hacerse. Eso sí tienen preguntas casi únicas de sí o no. El referéndum de la reforma del 2007 creo que tenía la única pregunta era si se aceptaba la reforma, con una expresión, una frase larga. Y bien, esta vez se quería presentar como un plan de 2, 3 preguntas, hora cero, ¿está usted dispuesto a llevar hasta el final la lucha para echar a Maduro, etcétera? Bueno, ahora esta gente de Marea Socialista, Nick Marea, que ya no es de Marea Socialista, parece que renunció, y la gente de la fiscal resolvieron pedirle a la MUD que, bueno, hagan una pregunta más directa y más sencilla. Ya no sería plebiscito, sino un referéndum consultivo. ¿Está usted de acuerdo con que siga Maduro o no está de acuerdo? Gran pregunta. No les basta un país paralizado, no les basta un país echando piedra en toda Venezuela, no les basta un gobierno odiado por la mayoría de la población. Tienen que preguntarle a la gente. ¿Ustedes saben qué es ese plebiscito? Ganando tiempo para un milagro, que no saben cuál es. ¿Cuál es el milagro posible? Bueno, hay uno, allá están divididos. Hay unos que quieren un golpe, pero de amigos, de que no los deje afuera. Parece que Rodríguez Torres y la fiscal le han prometido que ellos tienen esa fuerza. Pequeño problema, tienen que dar el famoso golpe y ganarlo. Porque el objeto, mi amigo, que ayer yo decía que era muy difícil y logré conseguir pues la conexión de internet aceptable para este programa. Y entonces, es un problema de megas o de potencia de la conexión, etc. Entonces parece que hoy me la pusieron y por eso estoy en el mismo escenario para pedirles a ustedes reflexionen conmigo sobre el tema de los temas. ¿Dónde puede terminar esta tragedia venezolana? Y por eso el bendito plebiscito está allí como atravesado. Dice Guevara, por ejemplo, que es muy popular ahora, ya ha sustituido a Caprilito como fetiche del cifrinaje. Dice Guevara, lo de la asamblea era para tratar de evitar el plebiscito, evitar la consulta del 16.
¿Será verdad? Yo oí un audio filtrado por algún factor interno de la Guardia, donde hay una activa participación del tal coronel Lugo, que dirige allí las operaciones, que tolera el ingreso de los malandros, de los ampones, de Cabecemango y compañía, de los colectivos, y se consultan pues sobre ya la finalización de la gesta, ¿no? De que hay que ya terminó, y uno revelado ahí, sí que no, que o era hoy o nunca, que había que matar un puño de locos allí y tal, que hay que sacarlos hoy. O sea, que había que ir mucho más allá. Y la respuesta de Diamante 1. Diamante 1 parece que es o el propio Maduro o el propio Padrino López, o vaya usted a saber si es Reverol. ¿Bien? Diamante 1 dice que se acabó, que el objetivo fue cumplido y que se vayan para su casa. Y entonces los locos estos, colectivos armados, los delincuentes estos, indignados con Diamante 1. No, que había que seguir, pero por si acaso guardando la posibilidad de ser obedientes. Y entonces finalmente acceden a irse. Mis amigos, esta situación está tan enloquecida que ayer yo me apresuré, para serles sincero, todos los días se cometen todo tipo de errores. Hay unos veniales y otros graves. Ayer yo celebré, aunque no oí la parte final de la señora esta que hablaba en la Asamblea Nacional. Y digo, no lo oí hasta el final porque estaba pendiente de las noticias de los locos colectivos estos. Me cuenta un amigo, me cuenta el amigo 12 del patíbulo, que esta señora habría dicho algo así, no es la frase exacta, pero el sentido, que ella el año que viene, ojalá pudiéramos celebrar la fiesta de la independencia sin militares. Y lanzó así como una frase de aborrecimiento al gremio, a la familia, o como quieran llamar, la parvada uniformada que detenta el poder de facto en cualquier estado en crisis. Bueno, mis amigos, eso es una cuestión para un poco digerirla con más paciencia, con más tino. Mire, eso no es así tan sencillo. Por eso es que hablar en serio de política requiere de cierto conocimiento. Yo no voy a meterme a pedante ahora después de viejo, pero sí sé que lo que no se perdona para una persona que tiene un mínimo de formación política es dejar pasar, a nombre de una gran tribuna desde la Asamblea Nacional, idioteces parecidas a la pronunciada, según lo cual hay que imaginarse ya un país sin militares. Bueno, yo también puedo pensarlo. Yo puedo imaginarme un país de monjes, un país de concordia, un país ecológico, un país bonito, un país... ¿No será que sin humanos es mejor? Porque, caramba, los humanos como que están divididos, hay un puño de bicharracos y hay gente buena también. Entonces, un mundo sin maldad. Ah, muy bien, un mundo sin maldad. Un mundo sin clases. Aboguemos por una propiedad común. Aboguemos por la concordia, la unanimidad detrás del buen vivir. Montemos un ministerio de la felicidad. Por favor, mis amigos, el idealismo generalmente va asociado a una estupidez intelectual. Suponer que un país como Venezuela, en el siglo XXI, un país con la enormidad de riquezas que tenemos y una población relativamente pequeña, pero importante para ponerla en orden, de 30 millones, suponer que ese país puede ser administrado porque un día de esto amanezcamos, no sé, pues, cultos, solidarios, esas frases tontas que siempre dicen, ¿no? Un país comunitario, un país de buenas intenciones, por supuesto, donde está también prohibida la deslealtad
y está prohibido ponerle cacho a la mujer o ponerle cacho al hombre. Debe estar prohibido y proscrito todo tipo de delitos. Ah, bueno, en ese país de Jauja, en ese país de Alicia, en el país de la maravilla, bueno, sencillamente, Phantom, ya que estás ahí, dime si está funcionando lo de YouTube, por favor. En ese país de Alicia, bueno, entonces es como imaginable eso. No queremos militares. Un paraíso, así es. Amigos, un país como Venezuela necesita unas Fuerzas Armadas. No necesita estas que se corrompieron hasta los tuétanos, pero necesita unas Fuerzas Armadas. Por la sencilla razón, admítanme que por lo menos para poner este país en orden, usted necesita reducir, disminuir, neutralizar y otros muchos, digamos, eufemismos lingüísticos que pueden usarse para decir que hay que acabar con el AMPA. Porque si usted no acaban con el AMPA masiva, si no se acaba con el AMPA masiva, no hay país. Puede haber, sí, un remedio de nación, como estas pobres naciones africanas que están en manos de bandas delincuentes. Amigos, nosotros vamos a un país de bandas delincuenciales, dueñas de territorio. Y el inicio de todo esto fue el señor Chávez el que lo concibió, asesorado por las lacras que dirigen el Estado cubano, que habiendo ellos hecho lo opuesto a lo que hizo Chávez, porque ellos centralizaron el poder, totalizaron las instituciones detrás y debajo y bajo la absoluta norma burocrática totalitaria, entonces, y la propiedad toda ¿cómo se llama? La escuela y el sistema de salud y todas, casi que intentaron hasta una religión de Estado. Una vez que lo pusieron bajo la estricta tutela del Partido Comunista, un Estado totalitario que sigue hasta hoy, 57 años después, ellos se permitieron entonces imaginarse un país, chico, reventado por la delincuencia. Porque el plan de la delincuencia social masiva tolerada, auspiciada y premiada por el gobierno, es una idea de Fidel Castro. De Fidel Castro. Esa sí es una idea de Fidel, no el famoso comunismo que nos quieren llevar. Venezuela no es comunista ni lo va a ser, por dos factores. Uno, el país no va a aceptar jamás ser un país comunista. Tenemos miles de kilómetros de fronteras comunes, hay ¿cómo se llama? Un comercio y una producción de subterránea ¿cómo se llama? De mercado negro masivo. Y hay sobre todo un capitalismo desde el Estado capitalista mercantilista digamos, de tipo fascistoide del chavismo rojo, que no es comunista sino que es fascista delincuente, han hecho del Estado venezolano un gran negocio para una pequeña casta de privilegiados y sus asociados banqueros, bolichicos y boliburgueses. Eso no es una... Ahí propone el amigo Díaz Carballo que el AMPA desbordada puede haber sido un sustituto del paredón. Sí, efectivamente, ellos con el paredón liquidaron, cortaron quirúrgicamente con toda oposición al régimen. Aquí se usó el chantaje social de los depravados delincuentes que, sin embargo, se le han ido de las manos, porque ahora el gobierno vive matando también delincuentes. Pero solo que no se dan abasto, porque habiéndolos creado ellos, y el primer paso fue la incorporación masiva de la FARC de Colombia y el sicariato colombiano al interior de Venezuela, tolerado con un centenar de campamentos y de redes de distribución de drogas, habiendo llevado el delito a los propios cuarteles por la vía de los narcosoleados generales chavistas, que hicieron del narcotráfico una actividad militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela, habiendo desatado, ya va, ¿y por qué?
Un segundo, que estoy tratando de... La verdad que, bueno, no funcionó, no sé por qué, Phantom, lo del programa SLOBS. Ya después tú lo pasarás entonces al tal YouTube. Bueno, entonces, ese país deshecho por el AMPA pudo haber ya cruzado la esquina de la irreversibilidad de la barbarie. O sea, vamos camino a Somalia o al Congo con territorios bajo control de bandas delincuentes, así sean revestidas de supuestas ideas políticas. Amigos, cuando yo he planteado lo de la salida militar absolutamente inevitable, es porque uno vio, y no estoy hablando ni de brujerías, ni de adivino, ni de iluminado, nada de esa vaina. ¿Bien? Es haber conocido la historia de las convulsiones político-sociales y cómo los estados colapsan. A partir de la noción que tenía yo el año 1999, de que con una directiva del Congreso de Caprilito y el coronel, ¿cómo se llama? Coronel Dávila, absolutamente sometidos a la arbitrariedad de Chávez, con una constituyente que se le autoriza para despachar y darse el vuelto él mismo con su constitución, que se ha convertido en la constitución de Capriles, en la constitución de Borges, en la constitución un poco menos, pero en la constitución de Henry Ramos Ayub, y la constitución de Guevara, la Tintori, y del propio Leopoldo desde la cárcel. Él también reconoce que esa es su constitución. Al fin y al cabo, bueno, todos son socialistas. Y esa constitución es de vocación y esencia socialista. Entonces, ¿cuándo se produjo el cambio de calidad? ¿Ya se produjo? Ustedes saben que hay una ley elemental, una de las leyes, de varias de las leyes de la dialéctica, el pensamiento dialéctico que se basa en las contradicciones y en las mutaciones o cambios bruscos de naturaleza sobre la base, por ejemplo, de la ley del cambio de la calidad de la cantidad en calidad. Es decir, si, por ejemplo, usted suma corruptela, llega a un momento en que cambia lo que se trate, una institución, una empresa, una moneda o lo que sea que vaya a representar la sustancia que se analiza. Entonces uno llega a la conclusión por la suma de factores de corrupción que se ha producido un cambio de calidad y ahora esa sustancia es de naturaleza corrupta, o sea, de progresivamente corrupta a absolutamente corrupta. Amigos, las Fuerzas Armadas venezolanas, progresivamente corruptas, se convirtieron en una, así es, Lorenita, tesis, antítesis y síntesis. Las Fuerzas Armadas venezolanas se convirtieron en una institución total, absoluta y definitivamente corruptas. Caramba, si hago una encuesta aquí, 95% me va a decir, por supuesto que sí. Si eso es cierto, entonces olvídense de Venezuela como Estado. No existe más el Estado venezolano. O me van a entender, digamos, por las buenas, no voy a decir por las malas, o me van a entender sí o sí de que más nos vale que no haya cambiado definitiva e irreversiblemente de calidad las Fuerzas Armadas del Estado venezolano. Porque el Estado venezolano, mis amigos, es en esencia sus Fuerzas Armadas y policiales. Por eso, a mí que me digan que este joven Pérez, el del helicóptero, es no sé qué agente de Rodríguez Torres, posiblemente lo sea. Posiblemente estaba en un golpe y lo dejaron solo, qué sé yo. Pero el tipo habla de un grupo Báez. Ese grupo Báez venía enfrentando a los delincuentes de Caracas.
La directiva que raspó Maduro cuando raspó a Rodríguez Torres dijo, la directiva, no recuerdo el nombre de este señor, un tipo muy sensato, muy coherente, dijo, es que ese señor Odreman era uno de los asesinos más peligrosos de Caracas. Y la PTJ resolvió enfrentarlo y liquidarlo, darlo de baja, como se dice en lenguaje policial militar. Bueno, mis amigos, mientras hayan tipos como ese amigo, ¿cómo se llama? Pérez, Oscar Pérez, como que no está totalmente liquidada la institución policial. Ramo Verde está lleno de militares, incluso varios de altísima graduación, como el general Baduel, o como el coronel Gámez, que era del equipo de Baduel y lo pasaron a un frío y inmundo calabozo en la cárcel de San Juan de los Morros, y con otros 18 o 20, mientras esos militares nos digan, porque son ellos los que nos dicen, que hay en las Fuerzas Armadas el espíritu vivo de resistencia a que este gobierno se quede y de que hay que expulsarlo y de que este Estado venezolano sí hay que reconstruirlo y que tenemos la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en la tarea clave del cambio de orientación del Estado, mientras haya ese tipo de gente yo no puedo sino mantener viva la esperanza de que queda todavía algunos episodios de recuperación del Estado venezolano. Porque si no existe eso, ¿dónde cree usted que termina esto? Si no hay alguien que pare. Porque podemos apelar a que tenemos la mejor dirección posible. La mejor dirección es una MUD que se pone por fin los pantalones largos para no ofenderlos hoy y resuelve paralizar el país en una gesta heroica. Por allí anda diciendo, me dijeron, no lo he oído, pero creo que debe ser verdad, que Henry Ramos estima que la huelga general es peligrosa. ¿Usted quiere que le diga algo con absoluta sinceridad? Henry Ramos tiene razón. Tiene razón. Una huelga general insurreccional puede ser el punto de inflexión para que el gobierno, si logra derrotar esa huelga general insurreccional, se alce el madurismo en plena putrefacción como una realidad irreversible de opresión política. Que no es verdad, como dice la gente, y nos esperan entonces 20 años, 30 años como los cubanos. Esa vaina no es verdad. Porque si se derrota, si el gobierno derrotara esta oleada insurreccional, y si se hiciera una huelga insurreccional y el gobierno Maduro la derrota, le tengo la noticia que en 1, 2 o 3 meses vuelve a estallar. Porque cuando un régimen agota su consenso social básico, es decir, si un gobierno logra retener las palancas fundamentales de un Estado y de su economía, funcionando para satisfacción de muchos conciudadanos, pónganle la mitad o 1/3 incluso, 2/3 en contra y 1/3 favorable. Pero es que esta mugre llegó al 5%, chicos. Esta mugre chavista no tiene destino. Si derrotara policialmente, ¿ustedes no ven que es algo como curioso que estos hijos de la gran peste sacan una fuerza como renovada de esos cuarteles y salen como bandoleros superarmados a todos los días combatir cada vez más focos de resistencia? La idea que yo planteé, no porque la haya dicho yo, la idea que nace de la necesidad de la lucha, de presentarles un solo gran combate en toda Venezuela. Pero si esta es una vieja divergencia, Dios mío. En septiembre, andaban con la mariquera de que Caracas y solo Caracas, le decía yo, pero hagamos todo nacional. ¿Cómo va a ir una gente de San Fernando de Apure a Caracas para que entonces Caprilito le eche un discurso el 1 de septiembre? Paremos todo el país. El mismo día, a la misma hora, no contemos solo
lo que les quepa en la autopista del Este, que es el sueño de esa MUD, repetir una gran movilización que salga por los medios y ellos hacer el desfile a Washington e ir entonces con la mano extendida a buscar algunos fondos de ayuda, pues, para la democracia venezolana. Y supóngase que no vayan a Washington, pero van allí a los bolichicos que se han enriquecido, pero igual o más que Diosdado en estos 18 años, con Diosdado, por supuesto, de socio, y entonces Caifás. Todos y cada uno de esos grupos económicos que han traficado con la miseria venezolana, todos ellos, asociados a mantener esta porquería de régimen, porque sigue siendo un negocio para ellos. ¿O es que ustedes se han tragado el cuento de que todos los capitalistas fueron liquidados? No, el chavismo dejó a todos los capitalistas que pudiera haber doblegado y que pudiera haberlos puesto al servicio de su hegemonía política, económica, financiera, etc. Por eso es que todavía hay capitalismo en Venezuela. Es más, para mayor demostración, todo lo que funciona es de esa boliburguesía, porque el gobierno, las fábricas propias y las empresas propias, todas fracasaron y cerraron. Todas. Ahora bien, esa burguesía, esa boliburguesía, esos bolichicos, bueno, siguen financiando mantenerse a flote en esta economía de monopolios o de bachaqueo bajo control de los detentores de las divisas y de quien los autoriza a seguir siendo parte de la centrífuga que hacen cotidianamente para convertir dólares fáciles obtenidos por vía política en dólares muy bien vendidos. Ya ni sé cuánto vale, 7, 8 mil bolívares por dólar. Y bien, amigos, el Estado venezolano lo mide su moneda, lo mide su Guardia Nacional, sus Fuerzas Armadas, lo mide su aparato escolar y su aparato sanitario. ¿Dónde está el aparato sanitario? Que es de gente nuestra, ojo. La inmensa mayoría de los trabajadores de la salud son gente que está indignada con el gobierno, pero existe, es el Estado en el aspecto, en la rama de salud. Y en la educación, pero por favor, ahí están todavía las universidades autónomas. Eso es el Estado venezolano. Las universidades autónomas están hambreadas con toda clase de problemas, pagando una miseria a su personal de profesores y administrativos y obreros, y los obreros y los estudiantes pasando hambre, ni comedor queda en varias universidades de esas, pero ahí está el Estado todavía existe, mis amigos. ¿Y qué más? Bueno, las policías, todos los días salen a echar bomba lacrimógena, a echarle chorros de agua que pueden matar a una persona y a violar carajitas, chicos, a violar mujeres, a agarrar por las mechas, como ya hay muchos videos, sádicos, asesinos, sociópatas de la peor especie. Y hay otras policías que van y matan malandros también, ¿eh? El Estado existe a través de esas dos vertientes. La policía que todavía cumple una función social profiláctica y la policía de criminales, chicos, de asesinos y azotes de barrio, de pranes que le buscaron un uniforme a la guardia y con un curso de 15 días de control ¿cómo se llama esto? De control de orden público, los uniforman y los mandan como la guardia del pueblo. Pero por favor, y eso, aunque ustedes no lo crean, es el Estado. Un Estado pudriéndose, un Estado ya delincuente, un Estado ya fallido, un Estado de ampones, de delincuentes, pero es el Estado. Y frente a ese Estado, ¿qué dice Capriles? ¿Qué dice Borges? ¿Qué dice la Tintori? Una firmita. Ese día, ahora sí es verdad, el 16 sí lo lograremos. ¿Qué es lo que vas a lograr? Lo mismo cuento del revocatorio. Pues sí que ustedes sacan ahí 18 millones de firmas diciendo que Maduro es una mierda y que se vaya. Y el gobierno dirá, con su monopolio, digamos, de lo poco que queda de medio de comunicación, dirá que esa es una cifra fraudulenta, que eso no es verdad, que ellos son una potencia, porque ellos son el pueblo.
Y el pueblo sigue teniendo la confianza en el presidente obrero. ¿Usted no ven que ellos tienen 200.000, 300.000 vagos que viven de la mentira, que viven de la calumnia, que viven de la impostura absoluta y total? Encontraron en un barranco jovencito ajusticiado por los colectivos. Ay, Dios mío, Matasiete es una persona seria, yo le creo. Mire, amigos, ustedes saben qué decía la grabación de los colectivos de ¿cómo se llama?, de Cabecemango allí en ese audio que se filtró. Dice, no podemos aceptar, Maduro no puede aceptar. ¿Por qué no apoya un líder repúblico como Leopoldo? Leopoldo está por la constitución de Maduro o Chávez, chicos. Yo no estoy de acuerdo con esa constitución. Ya le voy a explicar ese detalle de la constitución, que es mucho más importante de lo que la gente cree. Bueno, les decía, en los comentarios que hacen los colectivos de Cabecemango, dice, no podemos aceptar que nos estén matando. Y es que lo que no dice el gobierno, no admiten nunca en público, y menos todavía la oposición, es que han dado de baja decenas de colectivos. Hey, amigo, hay gente, yo no voy a decir nuestra, porque ni los he financiado, ni le he conseguido un bolívar, ni soy, ¿cómo se llama?, tutor ideológico, ni nada para decir que es nuestra gente. Pero hay gente que opina políticamente como nosotros, que se cansaron de llevar palos y resolvieron echar palos ellos, y están matando colectivos. Eso no es mentira. Hay colectivos asesinados. Por eso es que es tan peligrosa la situación cuando los blandengues de la oposición nos siguen proponiendo firmitas y plebiscitos y mariqueras y no apuestan a la insurrección general de la población que está dispuesta. ¿Usted sabe por qué no lo sabe? Por el desierto de las calles, cada trancazo. Trancazo de 3 horas y la gente hace de 2 y de 15 horas. La gente vive en huelga general hace rato. ¿Y qué es lo que falta? Formalizar que estamos ante una batalla política de huelga general insurreccional hasta que se vaya. Y el gobierno, a su manera, le responde a esa MUD con un argumento que ustedes no me van a creer porque pareciera un argumento para cínicos. El gobierno no ha empleado su fuerza todavía. No la ha empleado. Se equivocan los que creen que el gobierno Maduro solo puede llegar hasta este escenario que vemos cotidianamente, que vuelven a mandar los guardias a echar bomba lacrimógena. Ya soltó a algunos a disparar. Todos esos que ya disparan no son guardias espontáneos. Es gente bajo una disciplina paralela y distinta, que recibe protección por avalear, por disparar. Escúcheme, van a ser cada día más frecuentes los asesinatos desde las movilizaciones. Pero aún así, el gobierno no se atreve a matar 20 o 30 en un solo día. ¿Y por qué será? Porque lo que se ha negado a convocar la MUD, de hecho lo convocaría el gobierno con una represión de ese tipo. Porque el día que el gobierno mate 15 o 20 en un día, si es que lo va a hacer, al día siguiente tiene usted de hecho el estallido político-social y la huelga general insurreccional. Pero estas cosas que ha hecho el gobierno, desde el Estado que existe, porque hay un Estado todavía, es el Estado de las Fuerzas Armadas, el Estado de Padrino. ¿Usted no vieron esa imbecilidad de Padrino en el audio ese, en el video, que se caracolea allí en su oficina del Ministerio de la Defensa y entonces las Fuerzas Armadas más que nunca unidas, unidad de mando, antiimperialista y no sé qué vaina, y los esperamos ahí? Padrino, en su nivel de imbecilidad ya definitivamente fuera de proporciones, él cree que la vaina ahora se resuelve a punta de file. O sea, ¿dónde está la Fuerza Armada? Venga, los esperamos el 5 de julio. Sí será idiota este hombre, Dios mío. Padrino, tú eres un instrumento del equilibrismo de sobrevivencia de un gobierno condenado a morir.
Pero siguiendo con los tipos estos de la grabación de los colectivos, ¿usted sabe lo que dice el que estaba renuente a dejar salir a los diputados? A ver, vuelvo con el cuento. Le dicen, vaina, tienen que irse ya y dejar salir los diputados. Y los rebeldes allí decían, no, hay que esta vez es definitiva porque no podemos seguir, nos están matando en todos lados y hoy hay que arreglar cuentas con ellos. Es decir, habían varios colectivos que querían pasar a la masacre de diputados antier, en la asamblea. Y bien, ¿y cuál es el argumento de oro del tipo? Dice, si tuviera mejores elementos tecnológicos, una asistencia, yo les pusiera la grabación acá. Pero el tipo dice, porque en los próximos 15 días, estos carajos no pueden tumbar, chicos. El gobierno empezó a sentir el temor de ser tumbado. ¿Ustedes creen que es que los va a tumbar Borges, o Caprilito, o Guevarita? No. Henry Ramos es un político de mucho kilometraje. Y, ¿cómo se llama? Henry Ramos viene diciéndole a Maduro, ve para los lados, que te tienen un golpe montado. No somos nosotros el peligro lo tienes todo al lado. Él lo que le está diciendo es, hay una ala nuestra de la oposición que está enconvollado con Rodríguez Torres y compañía. Pero alguien me preguntaba sobre Baduel, y siempre me vienen con esta historia, ¿y dónde están tus militares? Amigo, ¿cómo van a salir los militares que yo creo que existen, y en mayoría, si toda la oposición política de Venezuela lo que clama es por un arreglo, una negociación, unas elecciones presididas por Maduro para sustituir a Maduro? Es decir, ¿cómo va a actuar un ala militar institucional como toda la que representa Baduel, que para mí representa lo que quede sano de las Fuerzas Armadas? Alguien puede decir, entonces estamos jodidos. Porque si Baduel representa lo que no existe, que es una ala sana, entonces no hay que tener ninguna esperanza. Pero yo, como soy coherente, tengo que explicar cómo yo entiendo esto. La mayoría de las Fuerzas Armadas no son de ampones. Son servidores de una Fuerza Armada del Estado venezolano. Y hasta prueba de contrario, tendrán en Baduel una figura cimera de alguien que puede reconstruir la institucionalidad. Bien, pero esos tipos no pueden salir, no porque estén presos, ese no es el caso, porque puede también, los que den el carajazo no los dan por un comando de un general, lo dan por acuerdos de jefe de guarniciones. Si los jefes de guarniciones dicen, esta vaina no va más, necesitamos a Baduel fuera, en horas está el país en otra conducción. Yo no es que sueñe con eso, pero usted sabe por qué eso no se produce. Porque toda la sociedad llamada civil, todos los partidos políticos, hasta el preso Leopoldo, su esposa, que es su portavoz Guevarita, todos, la fiscal ahora, Rodríguez Torres, ¿bien? Todos dicen que tiene que ser electoral la salida, que tiene que haber elecciones. El país pide votar. Entonces, como no hay manera de que logren que Maduro les acepte el suicidio de ir a unas elecciones, entonces, es más, que ya anunció que esta vaina la van a arreglar a tiros, Borges sigue insistiendo, no sé para quién, que debe ser por votos. ¿Ustedes no ven que están entrampados todos en el fetiche electoral? Y que la tal Constitución del 99 es una especie de trampa en la que nos metimos nosotros mismos, cerramos la puerta y se le botó la llave al mar. Constitución del 99, instituciones del 99. Yo quiero decirle que con mucho más razón los militares que deben obediencia expresa a las autoridades legítimamente constituidas no pueden salirse de esa constitución si no están dispuestos a revertir el orden constitucional. Bueno, pero ellos necesitan que los actores políticos
que los actores de las fuerzas civiles digan, hay que revertirla. Y en esa vaina tenemos, chicos, años. Los militares esperan que las fuerzas civiles reviertan la constitución de Maduro y las fuerzas civiles y políticas de la oposición dicen, más que nunca la constitución, y pedimos elecciones. ¿A quién? A Maduro. Y esto es por voto, y esto sale por voto, y tiene que ser por voto, y es institucional y es constitucional. Bueno, entonces ustedes me dirán cómo es que se hace aquí. ¿Cómo van los militares a alzarse contra un gobierno si los que se supone dirigen toda la oposición y que sacaron más de 2/3 y vendieron los 2/3 o se cagaron y no los cobraron los 2/3 de la Asamblea Nacional? ¿Cómo van a ser los militares si ellos, que tienen la institución, por definición más representativa de la nación venezolana, que es esa Asamblea Nacional, cómo van a ser los militares si los propios civiles quieren que solo Maduro dé elecciones? No que se vaya. Sí, está bien, echan discurso que se vaya, pero en la práctica van allí. Cosa curiosa. ¿Y por qué van a la Asamblea Nacional, que está en territorio comanche? ¿Por qué son tolerados? ¿Por qué hay un coronel Lugo allí? El bicharraco ese fascista de 7 suelas, que de vaina no clavó a cabeza al loco, ¿cómo se llama?, a Borges, y un empujón para sacarlo de su oficina. Yo dirijo mi vaina aquí, dice el tipo. Ok. ¿Quién es Lugo? Lugo es, por supuesto, del riñón del chavismo militante en las Fuerzas Armadas que desnaturalizó esos cuerpos armados y los puso al servicio del amponato rojo del cual él a su vez forma parte. Debe ser un connotado narcotraficante el tal Lugo este, o mínimo millonario en dólares. Bien. ¿Y qué se hace si Lugo es el que garantiza que no los mataran ayer? Porque deben seguir vivos, esperando que reviertan todo, esos políticos. Y que ahora entonces tienen 8 días más. ¿Bien? Porque el plebiscito, y el 16, el gran vocero de todo eso siempre es el Guevarita, que le descubrieron que tenía cierto, ¿cómo se llama?, cierto prestigio, y la señora Tintori, entonces los usan todos los días. La campaña es por el plebiscito. Nosotros sabemos el resultado del plebiscito. Puede sacar el 99% que quiere que se vaya Maduro. Y Maduro dice que eso no es cierto. Y que él se queda porque él es amado por el pueblo. Entonces, ¿qué van a decir los de la MUD? Ah, que es un mensaje para la comunidad internacional. A vaina. Entonces son más complicados todavía los escenarios. Porque ustedes esperan que la comunidad internacional entonces intervenga. Bueno, muy bien. Muy bien. Interviene. ¿Y cómo es que va a intervenir? La OEA no tiene ejércitos. Tiene 20 votos, supóngase que llegue a los 22, 23, 24 y decida intervenir. ¿Cómo va a intervenir la OEA? ¿Cómo va a forzar a un Estado delincuente, a un Estado forajido, a que le haga caso a una decisión internacional de la OEA? No vamos a Siria, mi amigo, porque Siria tiene unos fenómenos históricos distintos al nuestro. Felizmente nuestra crisis será de mucho menor costo. La pobre Siria, plagada de luchas religiosas, en medio de un volcán político-religioso y de lucha de potencias. Siria es frontera de imperios. Ahí está el imperio ruso metido, el imperio americano, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio alemán, todos están metidos ahí. Entonces, y los turcos, y el fenómeno musulmán, el fenómeno, ¿cómo se llama esto? El fenómeno islámico y la guerra islámica, y el más grande de los grupos terroristas, están todos allí pugnando. Nosotros no tenemos un escenario sirio, pero sí tenemos un escenario que va a ser estudiado. El escenario del socialismo del siglo XXI, cosechando una economía quebrada, un país fracturado y una sociedad desgarrada por un conflicto interno interminable y un Estado fallido que se derrumba sobre sus bases sin capacidad alguna de nadie de poner orden, salvo una salida militar.
que es por la que yo abogo mucho antes de que se le ocurrieran plebiscitos, marchas a Miraflores y toda esa vaina. Porque todas esas cosas se hicieron en el 2002. Y el 2002 dejaron derrotar a Carmona. Más mal parido que el carajo aquel golpe, porque la Venezuela Compañía Anónima, los bolichicos y boliburgueses fueron ayer a buscar asideros para sus negocios y no para la nación que han podido reordenar. Y la Fuerza Armada estalló porque estaba mal preparado todo eso. ¿Ustedes no saben que la Fuerza Armada ya estuvo dividida el 12 de abril? El 12 de abril del 2002 se dividieron. Entonces, ¿cuál es el escenario probable ante una situación 10 o 100 veces más grave que el año 2002? Bien, el escenario es de fractura nacional, el escenario es de surgimiento masivo de formas de milicias delincuentes que van a enfrentarse por vía armada. Y entonces hay que ver para qué es lo que sirve esa oposición discursiadora que quiere un país de maravillas. Todos queremos un país de maravillas. ¿Para qué sirve ese discurso del plebiscito? Si cuando lo hagan ya muere, al hacerlo ya muere el efecto, porque el gobierno no le para bola y sigue con su plan de constituyente. Entonces empieza la otra propaganda. Si llegan a la constituyente, nos envainamos, porque nos viene medio siglo, un siglo de tiranía cubana. Esa vaina no es verdad, chicos. Eso no es verdad. Si se le ocurre a las Fuerzas Armadas seguir con este jueguito macabro de aguantar, digamos, la putrefacción del Estado venezolano y tolerasen contra toda lógica una constituyente comunista para finales de mes, eso no significa que el país vaya a ser comunista a finales de mes. Es un truco publicitario de baja estofa. No tiene asidero real, no hay un asidero económico, no hay un asidero de instituciones, no hay un asidero jurídico. Será un gobierno desconocido por la comunidad internacional. Eso puede terminar siendo un plan golpista de Diosdado para ponerle en la mano a la presidencia, porque la presidencia, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional lo designa a él, el presidente de Venezuela. Pero si llega a eso, ¿usted creen viable un gobierno Diosdado o un gobierno del propio Maduro? Porque el Diosdado, el pendejo lo tiene lejos. Él deja a Maduro para que reciba, digamos, la piedramentación y él se queda atrás con los negocios y el control físico de los oficiales y de las policías, etc. A lo mejor el plan de Diosdado es más que nunca servir al mangaluceto este de Maduro, pero van efectivamente a un estado mucho más, digamos, redondo, concebido como un estado totalitario. Pero se impondrá. No, chico, eso no se impone mientras el país tenga la vanguardia que tiene, que no es de la MUD. La vanguardia de resistencia hace imposible la capitulación de la MUD. Y todos los días tratan por todos los medios de capitular y no pueden. Porque han dirigido una nación que se insurreccionó y que ellos no pueden llevar a la mesa de negociaciones. Yo soy chef y dice, doctor, lo respeto, pero tengo mi opinión. No me interesa su opinión. ¿Quién es usted para opinar con una opinión? ¿De dónde la sacó? ¿Cuál es su respaldo intelectual? Porque eso es muy fácil. Usted tiene su opinión y hay otros 30 millones de opiniones. Todo el mundo tiene opinión, tiene derecho. Usted tiene derecho a tener su opinión. Lo respeto, pero tengo mi opinión. Tenga la gran vaina. Gran vaina. Entonces, mis amigos, a ver, hay toda clase de propuestas. Hay unos que quieren entender los fines últimos de este proceso. Ayer, por ejemplo, lamentablemente no pude responderle a alguien que me preguntaba sobre esta jovencita, la treintañera. Es una mujer madura, pero tiene una cara angelical. ¿Cómo se llama? A ver, Wikipedia. ¿Cómo se llama? Álvarez. Gloria Álvarez, ¿verdad?
Gloria Álvarez tiene, no sé, una cantidad impresionante de videos explicando su propuesta. Y hay también un tal Kaiser, que hace con ella audios también, es un chileno, un joven chileno. Ellos son de esa fundación de lucha por la libertad o algo así por el estilo. Amigos, esa es gente muy seria, ¿saben? Las ideas de esa muchacha, de esa joven Gloria Álvarez, son excepcionalmente pertinentes, positivas y dignas de tomar en cuenta. Ellos solo tienen un grave problema, que por déficit intelectual, porque no es que no tengan una posición intelectualmente sólida, pero, Axel Kaiser, exacto, pero le falta una concepción mucho más, ¿cómo se diría?, mucho más densa, porque para ellos el tema es el populismo, todos son populistas, y el populismo para allá, el populismo para acá, y el siglo XXI y tal, pero es que son realidades muy distintas. Lo que lleva a Evo Morales a la presidencia o a la Kirchner, a los Kirchner y al peronismo en Argentina, de los Kirchner, o a la Bachelet, o al chavismo, pero también a la MUD, que son populistas. Bueno, quizás le convendría, y se lo digo con una amabilidad única y con un respeto enorme a las tesis que ella maneja, le recomendaría que lea las obras de Antonio García Trevijano. Porque lo que ella describe como populismo está en realidad es tratando de entender lo que es el estado de partidos, la partidocracia. Y eso está estudiado desde el principio del siglo XIX. Hay un tipo que después le hicieron muy mala prensa, creo que es George Mitchell, que escribió La ley de hierro de las oligarquías, para explicar los fenómenos de la oligarquía de partidos políticos. Hay un libro que todavía no termino de leer, pero que retomó el título de un sabio español, Dalmacio Negro, que es coequipero, compañero de Antonio García Trevijano, que es un monumento intelectual que escribió la teoría pura de la República. Y don Dalmacio escribió también La ley de hierro de las oligarquías. Ellos han tratado de comprender, y mire que sí lo logran, lo que es el desarrollo de la política, de las instituciones, de los estados modernos, y sobre todo después de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial, mi amigo, tuvo dos tipos de intervinientes. Inglaterra, que tiene sus instituciones armadas a lo largo de 5 siglos. El gobierno de tipo de monarquía constitucional y de gobierno responsable ante el Parlamento. La democracia inglesa añeja reposa sobre unas tradiciones del derecho anglosajón que es distinto al derecho constitucional del continente, de lo continental de Europa. Amigo, el general Eisenhower y el general Marshall fueron los que diseñaron en la Europa vencida por el nazismo y liberada por Estados Unidos y por la Unión Soviética, el general Marshall y el general Eisenhower por los Estados Unidos rediseñaron el mapa institucional y se copiaron lo que había sido la prédica socialdemócrata y la realidad socialdemócrata de la preguerra, de la República de Weimar, alemana. Y entonces se hicieron los modelos del estado de partido en sus distintas variantes. España, ¿cómo se llama? España es como un añadido ahí, incómodo, porque había sido aliado de los nazis, aliado tibio del nazismo, le ayudaron a ganar la guerra a Franco, pero Franco fue rápidamente, al final de la guerra, se cambia para el bando yanqui y lo tolera como dictador hasta 1976, 40 años. Y entonces, lo que había que pensar para el diseño de Estado, ¿cómo se llama?, corporativo de tipo fascistoide de Franco, era cómo sustituir el Estado franquista cuando muriera Franco. Franco mismo se encargó
de dejarlo como un estado monárquico, designando al rey traidorzuelo de su padre, ¿cómo se llama? Juan Carlos, como el centro del estado futuro cuando él muriera, y montar una democracia de partidos, un estado de partidos igual que Alemania, que Italia, etc. Francia se salvó un poco, todo esto es explicaciones de Trevijano, muy pertinentes y muy serias. Francia se salvó un poco por la figura enorme de Gaulle como padre de la nación francesa moderna, y la Quinta República del gaullismo emergió con fuerza propia, con tonos, matices distintos a la imposición norteamericana en Europa continental. Y en cuanto a Europa Oriental, mis amigos, se constituyeron estados satélites, absolutamente satélites y subsumidos a la bota militar de Stalin, del Ejército Rojo y de la burocracia stalinista soviética. Hasta el 89, cuando, rompiendo con el Imperio Soviético, se emancipa Europa Oriental y ven hacia Europa Occidental, que tiene el régimen de los partidos. Esto habrá que explicarlo algún día con detalle, más aún si se conectan con gente amiga del MCRC, que se los explique en detalle, porque es algo que es sencillo pero de gran profundidad. Los estados de partido producen, secretan naturalmente populistas, y Venezuela es un estado de partidos desde 1958 hasta hoy, solo que una modalidad nueva y distinta desde el año 99, cuando Chávez, basándose en el estado de partidos, de varios partidos, el Pacto de Punto Fijo, que excluía más o menos a la izquierda insurrecta y terminó integrando al MAS, bueno, a partir del 99, todo el chiripero de Caldera, que es la transición, genera el nuevo estado de partido, pero de vocación de partido único, dada la enorme fuerza del liderazgo populista de Chávez y sobre todo la economía petrolera de grandes ingresos que permitió un reparto, una política distributiva del ingreso. Pero muchos de estos análisis se complementan con lo de la joven Álvarez y el amigo Kaiser, ¿no? Léanlo, oigan los videos, son gente muy culta, muy buena. Nosotros, sin embargo, seguimos estando en la búsqueda de una fórmula que nos permita reconstruir el Estado venezolano, y hasta hoy no hemos conseguido mejor propuesta que la de la gente del MCRC, el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, porque nos parece que hacen una distinción esencial entre nación y Estado. La República, que es lo que fusiona el Estado y la nación, sin embargo no confunde y hace viable que el Estado elija un presidente y un poder ejecutivo y que la nación elija una Asamblea Nacional que legisle lo que el Estado y el Ejecutivo debe aplicar. Y el Poder Judicial debería ser resultado de una gran consulta también por todas las personas que estén vinculadas a la rama jurídica para el impartimiento de justicia. Y bien, el modelo, la propuesta, el sueño de Trevijano, él lo ha tomado como viable para Venezuela. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque se agotó todo lo que había. No podemos volver a la democracia de partido. Ese es un anacronismo. Es decir, algo que históricamente ya pasó, ya degeneró, ya pudrió. La gente está en la calle para echar a hachazos en una colosal revolución político-social que se hará revolución jurídica y nos permitirá, chicos, si quieren un rediseño los venezolanos, que impida que los burócratas de los partidos políticos vuelvan a ponerle la mano a la riqueza nacional para hacerse de una casta de malandros que controla el poder para satisfacción de su sed insaciable de fortunas. Ese estado de libertad colectiva no puede ser otro que el de una democracia representativa, pero de los ciudadanos. Y las fórmulas son de una gran sencillez. Se divide el país en distritos de 100.000 habitantes. Supóngase, esa duda tengo que hablarla con el amigo Trevijano.
yo lo llamo y él me llama y estamos en constante comunicación. Pero fíjense ustedes, porque es que yo estoy pensando ya en el después de Maduro. Maduro está caído, 6 meses, 1 año o 6 días, no sé cuándo, pero esa mierda se cae. Entonces, ¿qué es lo que hay que hablar con el amigo Trevijano y su grupo? Y bien, tenemos un país de 30 millones. Cuando se habla de circuitos de 100.000 habitantes, son electores, esa se me olvidó preguntarlo y no le he conseguido en el libro de él, aunque lo tengo casi terminado, la teoría pura sobre la República, la teoría pura de la República. No he conseguido una referencia de que las mónades, es decir, las unidades de población, no sé si es de población adulta o es de población total. Ok, si son de población total, si son mónades de 100.000 habitantes, circuitos de 100.000 habitantes, son entonces 300 diputados. Cada uno de esos diputados es exactamente de igual poder al otro circuito o al del último rincón del país. Pesan igual, son representativos cada uno de ellos de 100.000 habitantes, y cuando se reúnen la nación, no las cúpulas de partido. Por eso las elecciones no son de representación proporcional. Exactamente, Suiza al parecer tiene un sistema parecido a este. Que fíjense ustedes, no lo nombré en las democracias que diseñaron los generales norteamericanos ni que diseñaron los soviéticos. La explicación es sencilla. ¿Cómo se llama? Suiza tiene una democracia añeja también y fue neutral en las 2 guerras. Entonces no le tocaron su régimen político. Bien, entonces efectivamente hay que ingeniársela para buscar para Venezuela un modelo político que no nos saque, chicos, del Tigre y de Caldera para estar en Chávez, para que Chávez nos deje a Maduro, para devolvernos a Diosdado, o a Henry Ramos, o Caprilito, Guevarita, o ¿cómo se llama? Leopoldo, o la Tintori, o las hijas de Chávez. ¿Qué es eso? No, chicos. Hay que montar una verdadera república de ciudadanos. Y una república de ciudadanos tiene que separar los poderes y hacer que el Estado sea lo que contenga la nación, pero la nación es más que el Estado, mucho más que el Estado. Entonces, así es, yo soy Chefi, pero no solo yo, usted también debería estar, porque eso no es una constituyente de expertos, ¿no? Aunque hay que buscar los mejores cerebros del país. Mónadas, distritos de 100.000 habitantes, todos incluidos, mayores y menores. Me corrige el amigo Pedro, que está más enterado que yo. Bien, esas cosas no las maneja la joven esta, que yo voy a hacer lo posible por ponerla en contacto con Antonio García Trevijano, con la gente del MSRC, porque ella tiene, mira, el problema es que ella, como es parte de una fundación, y bueno, esas son fundaciones que tienen pues sus diseños teóricos y políticos que andan pregonando y sus portales ya con prestigio. Eso de modificar ideas solo puede ser propio de gente que tengamos el guáramo, y miren ustedes el guáramo que hay que tener para corregir los disparates que uno haya dicho, o para llenar los vacíos que uno haya dejado en su formación intelectual. Yo a los 70 años sigo aprendiendo y sigo estudiando, mis amigos. Yo no tengo nada de qué arrepentirme en mi vida, a pesar de que muchas veces dije idioteces. En mi pasado socialista, cuando estaba joven, idioteces que dejé de decir, de acuerdo al gran consejo de Churchill: quien no es socialista hasta los 40 años es un desalmado, quien lo sigue siendo después de 40 años es un idiota. Bueno, yo cumplí la regla. Y ven, amigos, nuestro problema en Venezuela es que los que aspiran a dirigir el país son del Internacional de Zapatero, son del partido de Obama. Ustedes no saben que todos eran del Partido Demócrata y auspiciaban era que la Clinton ganara. ¿Y la Clinton quién es? La abogada de la reconciliación con los Castro. Es del partido de Carter. Son los ¿cómo se llaman estos tipos, chicos? Los bostonianos estos de Massachusetts, los liberales de la Nueva Inglaterra.
Esos son los socialdemócratas. Entonces miren las cosas enormes que tiene Estados Unidos como modelo de democracia colectiva, de libertad colectiva inicial, por este modelo de la verdadera representación por los circuitos. Allí no es así que el presidente hace lo que le da la gana, no señor, usted tiene un contrapoder muy fuerte que es el Senado, y tiene el federalismo además, que son los gobernadores de estado, y tiene la Corte Suprema, que son tipos seleccionados allí, no creo que son vitalicios algunos de esos cargos. Eso no es así tan fácil que Trump lo van a sacar. Bueno, es posible que lo saquen, pero por ahora no lo sacan. Pero sí tienen que tomar en cuenta la opinión del Poder Judicial y del Senado y de la Cámara de Representantes y de los gobernadores. Eso no es mamá del gallo, la separación de poderes en los Estados Unidos. El problema es que eso no se entiende si no se estudia o se vive en los Estados Unidos. Y la democracia, entonces, formal, son unas reglas de juego que nunca han existido en Venezuela, porque en Venezuela solo conocimos dictaduras militares con el mundo, en los mandos civiles, el mundo civil sometido a los mandos militares, o el mando de los partidos políticos que corrompieron las Fuerzas Armadas. Porque esta corrupción militar, mis amigos, viene de la partidocracia de la cuarta. ¿O es que ustedes creen que las Fuerzas Armadas eran, por supuesto, infinitamente más honrados que ahora? Pero la cuarta, había cada malandrín. Yo oigo cuento, a mí que Maduro, ¿cómo se llama? Maduro y sus trapisondas para mí no es ninguna sorpresa, después de yo haber oído durante muchas veces, a mi amigo Mario Iván Carratúa, que me cuenta muchas cosas. Y todavía andan rodando por ahí más de un militar de estos que se llena la boca. Y eran malandros también. Malandros. Graduados por la vía de los favores partidistas. Ascendidos por favores partidistas. Ah, pero eso solamente, no chicos, habían malandros, habían narcotraficantes. Eso lo aprendí, ¿sabe con quién? Con Johan, que le echó el guante a más de uno, entre ellos a un general de la Guardia Nacional, chicos, jefe de la Guardia. El policía Johan. Lo que es que uno tiene dos maneras de aprender historia, solo por los libros o solo por las anécdotas. Y la vaina no es así, hay que leer los libros, analizar los libros, tener un sistema de ideas para comprender los libros y al mismo tiempo, ahí anda Molestín, que llegó, esta es una ecuatoriana, interesante. Y entonces, hay que también incorporar las vivencias, las anécdotas, pues. Así es, Molestín, desde Quito, Ecuador. Entonces, miren mis amigos, yo he aprendido del mundo militar con Carratú infinidad de cosas. Y del mundo policial con Johan Peña. Por ejemplo, de las chismes de los periódicos, se oía hablar, por ejemplo, de la Mansopol, denigrando de la Mansopol. Resulta que la Mansopol sí fue un segmento policial de gente de extraordinaria capacidad policial. De ahí viene Johan. ¿Cuándo regreso a Miami? Me dice Molestín. ¿Para qué quiere usted saber eso? Estoy hablando de otra cosa, amigo Molestín. Ya volveré, no se preocupe. Ahorita ando metido en un congreso que va a ser viable ¿cómo se llama? El 21 de este mes en La Rioja. Y después veré. Yo tengo que vivir donde pueda tener un techo, amiga Molestín. Y ahora estoy aquí, tengo techo. Alguien descubrió que estas paredes, con este tipo de decorado, son de Canarias, efectivamente, estoy en Canarias. Con él supimos lo de Diosmeado Cabello, así es. Yo fue el que vio miado a Diosdado. Bueno, mis amigos, a diferencia de ayer, que era un día de mucha ansiedad para conocer cosas, es viernes en la noche, más de uno de ustedes querrá ocuparse de cualquier cosa menos de andar oyendo de política a esta noche. Dice a Lioli que pase por la calle Laurel en Logroño. Bueno, pasaré.
Tenebris va al plebiscito, dice Aire Manales. Sí, bueno, les felicito a los que organicen esas cosas, esos actos simbólicos que nos mantienen atados a la madre tierra venezolana. Yo, para serle sincero, yo no tengo que andar firmándole a, ¿cómo se llama?, a Guevarita y a Julio Borges, que yo estoy porque se vaya Maduro al carajo. Tengo 19 años proponiendo que el chavismo se vaya al carajo. No es un plebiscito el que me va a acreditar a mí. Ahora, todos los que quieran ir a firmar, que vayan, parece muy buena idea. ¿Eso va a cambiar algo? No, no cambia nada. Bien, mis amigos, los leo 2, 3 minutos y nos vamos. Zamora agradece allí, a Manuel, otros minutos, doctor, no sabe todavía, pero ya va, y es que ya es tarde, mi amor. Otros minutos, doctor. Sí, pero ¿para qué quiere usted que me quede? ¿Para explicar qué cosa? Ya yo expliqué todo lo que quería explicar hoy. Si me piden un resumen, se lo hago de la siguiente manera. Puede pasar el 16, no pasa nada. Y puede incluso llegar la tal constituyente de Maduro para decretar un Estado como el cubano y tampoco pasa nada. Porque la crisis se instaló y sigue. Es una crisis de estallido del Estado, de explosión de la sociedad venezolana, de división territorial, de control de mafias, de estallido de todas las formas habidas y por haber de convivencia social, y vamos a una enorme fractura cada vez mayor con el reino del AMPA. Pero cuidado, hay sector, miren ustedes lo que son las contradicciones de una sociedad deshecha, que el AMPA en algunos sectores va a ser aliado de la caída de Maduro. Ustedes no saben que el AMPA le está echando tiro a los colectivos en varios sitios, para que vean. El Plan República, ¿qué es? Eso se sabe, el control militar del acto electoral. Es un disparate que se le ocurrió a los adecos por allá en los años 60, cuando los prechavistas del MIR y del Partido Comunista, digamos, querían sabotear las elecciones, entonces pasó las elecciones a control de la presencia militar. Pues bien, mis amigos, les decía, ni el plebiscito cambia nada, ni la constituyente cambia nada de un proceso irreversible hacia el estallido del Estado venezolano. Ese estallido implica que se fractura las Fuerzas Armadas. Anótenlo. El comandante Tadeo, amigo de Story, está actuando. Hay ataques allí a grupos, ¿cómo se llama? A puestos de la Guardia Nacional que les han zumbado granadas. Y están actuando contra los colectivos. El grupo Tadeo es de uno de esos segmentos militares que están activos, sencillamente, en la pelea anticipada a que la vaina es a tiro. ¿Cómo voy yo a mentir a decir que esto va a salir en sana paz? Esta gente sale a tiro, mi amigo. Yo no estoy convocando a la gente a que mate gente. No estoy diciendo que ahí voy yo para matar a más de uno. No, yo estoy concibiendo un desarrollo histórico-político que termina en la crisis de las Fuerzas Armadas, porque termina en la crisis del Estado, que colapsa sobre sus bases. Y es para ese colapso que yo vengo explicando hace mucho tiempo, que se producirá una escisión. Es más, voy a hacerles una gran confesión. Yo no estoy de acuerdo con el general Baduel desde hace por lo menos 2 años, donde yo opté por respetar su opinión y él respeta la mía. Él insiste en la unidad de las Fuerzas Armadas. Incluso me criticó que yo dijera que se va a fracturar la Fuerza Armada. Ojalá tenga razón. Ojalá el dominio por jerarquía de la Fuerza Armada permita segregar los factores delincuentes masivos que tienen la cúpula, en la cúpula, no las bases y la oficialidad intermedia, y se logre mediante una autoritas de unos oficiales dignos de la confianza de la mayoría militar, ojalá logren la tesis de Baduel, que es que las Fuerzas Armadas deberán mantenerse unidas y regenerar su tejido, regenerando, por supuesto, sus mandos
digamos, segregando segmentos delincuentes, etc. Esa es la tesis de él. Yo creo que él puede ganar esa discusión. Yo soy un poco pesimista y he dicho muchas veces, seguramente con su desacuerdo, pues yo no hablo con él, está preso, chico. Yo me oriento por comentarios, etc. Pero la tesis que yo sostengo es que esa vaina se va a fracturar. Y va a haber unos cuarteles para acá y unos cuarteles para allá, y se van a echar tiros. Y es tal mi convicción que creo que si se fractura una minoría de las Fuerzas Armadas que apoye el pueblo insubordinado, el pueblo insurreccionado en una huelga general política, bastaría un pequeño sector militar que apoye la insurrección civil para que en cuestión de horas el resto de las Fuerzas Armadas se pliegue a la insurrección nacional contra el gobierno. Esa es mi convicción. Es decir, que pasa por un momento de ruptura inevitable y por una suma inmediata de muchos factores que se alían rápidamente detrás de quien tome la iniciativa de desconocer militarmente al gobierno Maduro Diosdado. De esa esperanza vivimos. Por eso se imaginarán ustedes lo incómodo que es para mí responder tonterías tales como es que los militares no sirven ninguno para nada, es que tenemos que tener, o como dijo la eminente doctora, miembro de la academia, miembro de número de la academia, que vaya sueña con un país sin militares para el año que viene. Ya va. ¿Y qué quieres tú entonces? ¿Que regalemos al Estado venezolano? Porque este país debe tener unas Fuerzas Armadas que defiendan la integridad del territorio, que tiene muchos amigos en la comunidad mundial de bandidos y de imperios y de, ¿cómo se llama esto? Y de mafias. ¿Qué es eso? Nosotros necesitamos una delimitación. La capa cortical del Estado venezolano tiene la diplomacia por un lado y las Fuerzas Armadas y policiales que resguardan el orden interno. Esa tesis, por ejemplo, es del filósofo Gustavo Bueno Martínez, murió hace como un año, de la Escuela de Materialismo Filosófico de Oviedo. Ellos distinguen las capas del Estado en capa basal, que es el territorio, su riqueza, etcétera, incluso su propia población, su demografía. Eso es capa basal, es decir, el fundamento del territorio y del Estado mismo. La capa conjuntiva, que son los partidos, las instituciones, todo lo que implique la interacción de todos los grupos sociales habidos y por haber en la economía, en el funcionamiento cotidiano del aparato escolar, el aparato de salud, es decir, todo lo que es conjuntivo. Es decir, si ven como si hacen un símil con la piel, lo óseo, lo que sostiene todo sería el territorio, la capa basal, la base es el esqueleto, la capa conjuntiva es todo el cuerpo, los músculos, las vísceras, etcétera, y la capa cortical es la piel, solo que no es una piel humana, es la piel de una sociedad, es más dura que la piel de un cocodrilo. Si tiene un fuerte ejército, tendrá una capa protectora ese organismo vivo que termina siendo la república o la nación de Marras. Pues bien, teniendo nosotros que rehacer toda la capa conjuntiva, toda la estructura política, debiendo ser por primera vez en 70 años una república ajena al estado de partidos, de la plutocracia de partidos políticos, debiendo nosotros reconstruir toda la economía, la capa basal del propio territorio que necesita de esa economía reconstruida para su transformación del medio ambiente al servicio de la nación y sus habitantes, todo eso es viable si con la capa cortical, en unas relaciones internacionales inteligentes, en un nexo geopolítico adecuado y ventajoso para Venezuela, la capa cortical, nuestro ejército, nuestra policía y nuestra diplomacia hace viable el Estado venezolano, que ojalá podamos construirlo como un Estado de toda la sociedad, de toda la nación, un Estado que tiene que ser de democracia,
¿cómo se llama?, de libertad colectiva. Bien, amigos, hasta un día de esto. No voy a decir que hasta mañana ni hasta, porque no sé cuándo pueda lograr reunir el ánimo o la motivación. Porque mire, para hablar esto, amigo, hay que tener motivación. Yo estuve hablando hoy con mi amigo Dos el Patíbulo y me dijo varias cosas. Y dije, caramba, estas cosas debería uno poder explicarlas mejor. Y explicándole a él, me di cuenta que quizás una de las grandes carencias mías para poder transmitir y comunicar estas cosas es que quizás mucha gente todavía la enredo, haciéndola creer que el tema es de unos militares que salvan la vaina. No, así no es la cosa. Es que las Fuerzas Armadas son el eje del Estado. Y si el eje del Estado, que son las Fuerzas Armadas y policiales, no reconstruyen las policías con las fuerzas del amigo Johan, las Fuerzas Armadas con lo que representa Carratú o Baduel. Digo, para que tengan una idea del tipo de personas en los que yo pienso cuando pienso en Fuerzas Armadas. Bien, amigos, si ese tipo de personas no asumen la conducción de la etapa en la que se va a encontrar las Fuerzas Armadas en proceso de estallido, de fuerzas centrífugas que la llevan al demonio, si no hay eso, entonces preparémonos para una larga noche de barbarie y de pérdida de la República y del país. Esto ocasiona tristeza, esto ocasiona angustia, desesperación, porque le está hablando una persona desde la relativa tranquilidad del exilio. Yo no voy a ponderar el que yo deba estar en el exilio. Yo quisiera vivir allá, pero ¿para qué voy a vivir allá? ¿Para que me pongan preso como un pendejo? ¿Entiendes? Y los chavistas se ensañen conmigo. Si ya tengo suficientes problemas con que el piazo de Ampón ese Diosdado me saca frases sueltas y las pone a opinar cosas como si yo tuviera algún tipo de acuerdo elemental, cuando el único acuerdo que yo tengo con Diosdado, se lo voy a decir, es que él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé, que si yo estoy vivo, él no va a ser sino reo norteamericano, vestido de anaranjado, de por vida, Diosdado. Que a que no me sacas eso en el programa hoy. Y yo le digo eso para provocarlo, porque me lo saque. Que yo pienso que él va a ser un reo vestido de anaranjado, condenado a décadas de prisión en Estados Unidos por ser uno de los grandes jefes del narcotráfico venezolano. Bien, así es, yo, Chefi, Dios guarde a nuestra maltratada Venezuela. Hasta mañana, o hasta un día de esto. Chao. Chao, amigos de Facebook. Bueno. Hasta mañana. Chao, pues.